Bienvenidos amigos a otro segmento de su canal Locos como yo, Podcast. En esta ocasión, en nuestro maravilloso segmento Esto es por Cristo, donde tendremos un tema muy interesante. Entonces, Gadi, mi gemelo, porque venimos igual. ¿Qué tenemos el día de hoy? Así es, hoy tenemos un tema bastante interesante y es un tema que a mí por lo menos me ha intrigado toda la vida, el por qué los jóvenes se salen de la iglesia. Yo que nací en la iglesia, crecí en la iglesia y cómo he visto partir a tantos jóvenes me intriga y espero que usted también tenga la misma pregunta. Así que acompáñenme a desentrañar este tema y a entender entonces qué hay detrás de todo eso y cómo puede solucionarse esa situación. Y para esto traímos una invitada especial, una persona que nos va a ayudar, porque nosotros tal vez estaremos locos, pero sabemos dónde poner el conocimiento. Entonces, tenemos una invitada especial que es Maciela Acevedo. Muchas gracias por estar con nosotros. ¡Aplausos, gente! Gracias por la invitación, muchas gracias. ¿Cómo se Un sienten placer. el día de hoy? Todo bien, gracias al Señor, avanzando por Excelente. fe. Ella va a ser la persona que va a estar con nosotros aquí instruyéndonos sobre el tema. Aprendiendo también. Claro, bueno. claro. La audiencia no conoce a José Alberto y a mí, pero es bueno que la conozca a usted. Háblenos un poquito más de usted, a qué se dedica, qué estudió, demás. Ok, mi nombre es Maciela Acevedo. Estudié en la Universidad Adventista Dominicana, licenciatura en Educación, mención Español, y actualmente soy maestrante de Centro de Gestión de Centros Educativos. También hice la locución y maestría en ceremonias ya cuando era más joven. Se nota, señores, se nota. No, y sobre todo que ella tiene experiencia tocando corazones, es una excelente conferenciante, ha tocado a muchas almas, así que esperemos también que pueda tocar a los jóvenes. Amén. Actualmente graduada de laico de la Asociación Dominicana del Sureste. No, pues, señores, pero es un contó que tenemos, o sea, tenemos experiencia en el Evangelio. Tenemos Así es. educación, educación engloba muchas cosas. Así es. Tener paciencia, saber escuchar, saber Así enseñar, es. es un tema. Guiar, Guiar, instruir. eso es bastante difícil. Yo recuerdo es. incluso que en las prédicas de usted, hasta sus hijos participan Claro. junto con usted. Por lo menos lo he visto los sábados cuando ha ido a predicar, que los niños van y cantan. Está el más grandecito y el que le sigue. El grandecito Son el que mis tiene. componentes. Exactamente. Eso podríamos decir que es un ministerio completo Así que es. tiene. Es que la palabra dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Amén, O sea, amén. como madre y también educadora, pues mi deber en esta tierra es guiar a mis hijos por el mejor camino, independientemente de la decisión que tomen el día de mañana, Claro que porque sí. Así es. sabemos que como padres instruimos ahora, enseñamos, pero ya cuando son adultos pues toman su propia decisión. Y esa es la preocupación que tiene todos los padres con respecto a los hijos, Así en es. especial cuando son jóvenes, porque esa es una edad difícil. Así es, sí, y precisamente de eso vamos a estar hablando en un momento. Exactamente. Entonces, bueno, para entrar en contexto de lo que es el tema, nosotros ya hemos dicho que vamos a hablar acerca de los jóvenes que se han ido de la iglesia. Y queremos hacer un pequeño preámbulo para entrar en contexto con las personas, y es que investigamos acerca de un estudio, como le comentaba, que en el 2009 se hizo en la Universidad de Argentina. Este estudio arrojaba que del 65% que entraba a la iglesia, de ese 65%, ellos eran de 30 años a menos, es decir, un rango de personas jóvenes, ya Sí. sean mujeres o varones, eran jóvenes, menos de 30 años. Pero también el estudio decía que el 35% de esos jóvenes al año abandonaba la iglesia. Aunque el estudio es de 2009, es en Argentina, es algo que hoy podemos decir que puede estar pasando. Y queremos saber si eso es cierto. ¿Y cuáles serían las razones por lo cual eso está sucediendo hoy en día? Bueno, según también mis investigaciones con el grupo Barna de Estados Unidos, incluso en la iglesia adventista trabajan lo que es el liderazgo juvenil, instruyen a los jóvenes en eso. El año pasado también me hice líder juvenil. Y dentro del manual Completo. que utiliza la iglesia para la instrucción, toma muy en cuenta las encuestas que hace este grupo porque al parecer son personas fiables, ¿no? Sí. Entonces, dentro de sus estudios, que hace ya 5 años, empezaron en 2019,
tocan tres aspectos fundamentales por los cuales los jóvenes en muchas circunstancias abandonan la iglesia. El aspecto social, el aspecto económico y el aspecto espiritual. Ciertamente hoy día eso se puede ver. Después de la pandemia, que era lo que estábamos también comentando hace un rato, pues lamentablemente hemos visto menguar bastante la asistencia de los jóvenes a la iglesia. ¿Qué pasa? Uno se pregunta, ¿o por qué fue? ¿Qué fue lo que pasó? Mucha gente dijo que era un tiempo de zarandeo, donde el que sí, sí, y el que no, no. Ahí se zarandearon hasta los que eran novios. La gente que se iban a casar se zarandearon ahí también. Yo creo que la distancia también, el estar lejos hizo mucho efecto. Mucha mella y lamentablemente es una situación que no se vive en 2 o 3 iglesias, se está viviendo a nivel general de la iglesia. Entonces nos preguntamos por qué. Mencionabas el estudio de Argentina del año 2009, dice que los jóvenes que estaban eran de 30 años hacia abajo. Aunque nuestra iglesia dice que somos jóvenes hasta los 99. Pero ojo, ¿verdad? Socialmente, o la sociología, dice que hasta los 35 eres llamado joven. Lamentablemente ya yo pasé. Pues Gadi está por pasar. A mí me quedan meses. No, a mí me queda un año, porque yo voy a cumplir 35 ahora. Exacto. Ay, estoy dentro de los jóvenes. Ya yo pasé. El año que viene le digo a mi hijo, ya soy un viejo. Bueno, pero no es que somos viejos, somos adultos ya mayores, ¿verdad? Exacto. Jóvenes adultos mayores. No, y ese número tiene razón de ser, porque yo recuerdo una vez que leí cuál era la edad adecuada para un hombre o una mujer casarse, y en el tema de los hombres decía que la edad adecuada era los 35 años, porque le permitía tener cierto número de realización, madurez. Y como el hombre y la mujer crecen de diferentes maneras en aspectos por lo menos emocionales, esa era la edad adecuada para un hombre. Así es. Y hablando del tema de madurez, es la cuestión que tiene que ver con los jóvenes, ¿no? Porque cuando se habla de juventud, es sinónimo de vigor, de energía y de inexperiencia. Que esa es la situación. Entonces, muchas veces la inexperiencia es la que lleva a los jóvenes a no tomar sabias decisiones. Yo agradezco a Dios porque dentro de mi mocedad yo pude elegir al Señor, pero por ciertas cosas que es como los 3 aspectos que mencionaba, en mi caso fue un aspecto espiritual. O sea, ¿qué me trajo a la iglesia? Un aspecto espiritual. ¿Qué me ha mantenido? La misma espiritualidad. Obviamente uno tiene sus altas y sus bajas, claro, pero ya cuando uno obtiene madurez, pues ya uno entiende dónde le conviene estar. Que lamentablemente con los jóvenes no pasa así. Bueno, con la mayoría, no con todos, porque podemos citar a muchos jóvenes que tienen un nivel de madurez increíble. Claro. Entonces, en esta investigación del Grupo Barna, ellos dicen que el 29% de los jóvenes que estudiaron básicamente en Estados Unidos se marcha de la iglesia porque ellos tienen que decidir entre su fe y los amigos que tienen. Entonces, ¿qué pasa? Que quizás los jóvenes con los cuales se relacionan, tanto en las escuelas, en los colegios, en las universidades, quizás no comparten su fe. Y es tanto el compartir con ellos o más con ellos que los hace alejarse quizás de la parte espiritual. Entonces, las exigencias que vienen de allá para acá es otra parte también, porque muchas veces los adultos ya mayores de la iglesia tienen en su mente que fueron adultos todo el tiempo. Entonces, cuando ven un joven cometer alguna situación, un error, estos muchachos no entienden que deben ser aplomados, pero recuerde que una vez usted también pasó por esa etapa, claro, y tuvo sus errores, y como humanos al fin tendemos a equivocarnos. Yo siempre he pensado exactamente lo mismo con el tema de los adultos. Yo no lo culpo enteramente porque yo los entiendo, pero yo también me suelo preguntar, cuando yo esté en la posición de ellos de corregir, ¿recordaré yo cuando yo era joven y cometí esos errores? Porque yo ahora que tengo un hijo y ya tengo cierta edad, yo sé que hay ciertas cosas que como joven yo cometí y fallé por inexperiencia, por malas relaciones, pero que yo sé que ahora mismo si yo tuviera la oportunidad de aconsejar a un joven, tendría que mirar hacia el pasado, cómo yo fui, cómo me comporté, dónde fallé y recomendarle, mira, no caminen por ahí porque yo caminé y las consecuencias son malas. Exactamente. Entonces, yo creo que un resuelve por el momento sería que el adulto mirara a su pasado y recordara que una vez también fue adolescente, que también era inexperto. Así es. Y que con eso puede tener un mejor consejo.
porque tendemos a corregir desde la experiencia. Y no es desde la experiencia, sino ahí viene el valor de la empatía, Sí. ponerme en tus zapatos. Y ese también es otro de las causas que arrojó el estudio y la investigación que hizo este grupo, y es que el 17% de los jóvenes afirmó que se iba de la iglesia porque al cometer errores se sentían siempre juzgados por los que estaban allí. O sea, O sea, no una sentían ese mirada, apoyo. una llamada, exacto. No sentían el apoyo, sino que siempre como un juicio. Sí, No es entiendo. fácil que todo el tiempo te estén criticando, por atrás, por de frente, de todos lados, te estén criticando. Uno prefiere mejor alejarse de la crítica, aunque no es lo correcto, pero es lo que los jóvenes deciden normalmente. No, o sea, exactamente eso. Tal vez incluso el joven, al no tener la experiencia de saber cómo manejar esas críticas, porque independientemente de joven o adulto, en el camino que nosotros estamos, tenemos que mirar a Jesús. Amén. Porque si así miramos es. para un lado o cómo hace o no hace el hermano, nos vamos a perder rápidamente. Así es. Entonces, hay un porcentaje que sí sería relevante, digo yo, mirándolo desde mi punto de vista, a la decisión que tome el joven de marcharse por eso. Yo eso lo entiendo, pero obviamente no es la forma correcta de abarcar el problema por parte de los adultos. Que ellos sientan ese rechazo, que sientan que no tienen apoyo por parte de ellos, es muy triste. Y que al final tomen la peor decisión. Así mismo, esa es en la parte social. Recuerden que dijimos que son 3 aspectos: Sí. social, económico y Y espiritual. espiritual. Eso es la parte social, o sea, la interrelación que existe entre el joven y los adultos, los Ujú. demás, y la parte del juicio, que realmente, aún uno siendo adulto, es difícil tú sentirte juzgado por los demás. A veces sí porque cometiste el error, Ujú. y otras veces porque se malinterpretan ciertas cosas. Sí. Entonces, como humanos tendemos a juzgar, a señalar, pero cuando nos toca estar en la posición, ¿no? Qué difícil para mí. Es difícil. Entonces, realmente. yo también viví una experiencia, pero ya en esta etapa de mi vida, donde ya soy un adulto con experiencia, vasta experiencia también en la iglesia. Sin embargo, me sentí también apretada. Entonces, ¿qué hice para salir de eso? Afianzar más mi confianza en Dios y decirle al Señor: tú que me has permitido pasar por este valle, tú sabes cómo me vas a sacar. Nosotros sabemos que esta vida del cristianismo no es fácil, No, no es fácil. no es fácil. Y que cuando uno decide emprenderla, uno sabe que hay cosas a las cuales uno ha de atenerse. Ujú. Bueno, cuando yo entré a la iglesia con 19 años, alguien se me acercó y me dijo, un adulto ya, y me dijo: mira, solo te digo que mires a Jesús. Vas a encontrar problemas de todas formas. Hay gente que va a decir de ti, que te va a criticar de 1000 maneras. Si tú no estás afianzada en Jesús, te vas a ir a los 2 días. Eso es cierto. Entonces, eso yo lo guardé en mi mente hasta el sol de hoy. Y cuando pasé por la situación que ya dije, pues entonces yo decía, pero es verdad. Y esto no es cuestión de los hermanos, No. sino el mismo enemigo que usa a los hermanos Ujú. para que te hieran. Entonces, Así es necesario no ver nunca al hermano, sino a quien trabaja detrás del hermano. Ciertamente. En el aspecto ya económico, el asunto de los jóvenes tener que estudiar, porque usted sabe que hay que prepararse. Y muchos que trabajan y estudian a la misma vez también. Hay que prepararse. Ese es el aspecto económico. Entonces, Sacrificio. mientras tú te preparas, se supone que es para tu crecer. Claro. Porque independientemente de saber que Cristo viene, en lo que Cristo viene, Hay que trabajar. Hacer Hay que una trabajar. Hay el que que no vivir. trabaje, que no coma. Así mismo es. Entonces, el asunto de que muchas veces ustedes saben que se presenta la situación de que el joven está en la universidad y de repente un examen en sábado, en nuestro Sí. caso, como cristianos adventistas, porque a otros cristianos se les presenta de alguna u otra manera, ¿no? Exacto. Pero a nosotros no, como que nos combate más de El tema del sábado. esa parte. Porque popularmente para los demás cristianos no hay ningún problema ese día. Exacto. Sin embargo, nosotros tenemos un respeto y un cuidado por ese día especial. Entonces, Porque es muy parte de diferente. nuestra fe. Claro, es parte de nuestra fe, de nuestra adoración, de nuestras creencias como Así tal. es. Y no es algo que uno no puede quitar o arrancarse de raíz. Y enfrentamos esas pruebas. Así es. Entonces, parece que el hecho de estar en la universidad involucrado también en trabajo, porque hay que colaborarle a los padres, Así es. ya que uno no nació rico de cuna. Así mismo. Entonces, hay que trabajar y estudiar. En mi caso también fue así. Llegar Sí, a la en mi caso universidad también fue así. fue Sí. trabajando para pagar los estudios. Gracias a Dios pudimos terminarlo. Pero en caso de muchos jóvenes no pueden ni siquiera terminarlo.
pero el hecho de estar enfrascados en eso les hace olvidar la parte espiritual. Entonces, se enfocan tanto en el estudio, van mucho tanto allá, que olvidan lo que es Cristo, lo que es la iglesia. Entonces, por ejemplo, en el caso de la distribución de cargos, que es quizás lo que te hace sentirte un poquito más atado a la iglesia. Sí. Ah, no puedo tomar cargos porque yo estoy estudiando tales días y porque la universidad no me lo permite y porque el trabajo salgo tarde. Entonces, eso va como generando una etapa como de enfriamiento y ya ir a la iglesia o no ir se va volviendo como algo normal. E incluso la misma rutina viene por esa vía. Así mismo es. Yo recuerdo una vez que alguien me dijo la razón por qué él tomaba un cargo en la iglesia, independientemente de, porque pasa a veces que nosotros no estamos, no nos sentimos preparados, nos sentimos así mismo agotados, agobiados con muchas cosas y queremos darle tiempo a otras cosas que no sean eso. Pero él me decía que la razón por qué él la toma es porque si él no lo toma, él se pone en el entredicho de qué hago ahora para contribuir a la iglesia. Y no solamente para contribuir, sino para mantenerme activo. Porque el cargo, gústele o no a quien no le guste, te mantiene activo. Así Porque la es. responsabilidad de tú tener eso encima te hace querer, ok, yo tengo que levantarme temprano, tengo que hacer esto en la Es iglesia. así. Y eso poco a poco te mantiene caliente. Lamentablemente a veces también se escapa de la mano de uno y en vez de ser una bendición podemos llegar a un punto en que lo volveremos algo en contra de nosotros y que nos afecte, porque para nadie es un misterio de que a veces tenemos tanta responsabilidad en la iglesia por el Así mismo hecho de que no hay personas que asumen las responsabilidades. A veces Gadi puede ser el anciano, el diácono, el tesorero, tiene 3, no puede salir de la iglesia, no puede faltar un día. Cuando hay campaña, no va a dormir en su casa. Y es una problemática muy grande en el sentido de que cuando uno se satura de cargos, entonces deja de dedicarle tiempo a los estudios o deja de dedicarle, o no puede tomar un trabajo que absorba mucho porque de alguna manera chocan una cosa con la otra. Entonces yo entiendo que es una situación problemática lo de equilibrar la parte económica, la finanza y también la parte espiritual y la vida religiosa. esa es la palabra clave, el equilibrio. ¿Cómo Exacto. puedo mantener el equilibrio en esto y en aquello? Por eso, con los jóvenes, como hablábamos de que es sinónimo de inexperiencia, en este caso, ¿qué sería lo recomendable para que el joven pueda saber balancear una cosa y la otra? Pues alguien que le pueda instruir, que le pueda guiar. Recordemos también que en aquellos tiempos de Moisés y esa gente, se hablaba de que las señoras más adultas estaban para guiar a las señoritas, Sí. instruirlas. Y eso también se veía antes en la iglesia, donde tú veías que un grupo de señoras tomaba a las muchachas que ya tenían novios con visión de casarse y les instruían acerca de cómo debían manejarse en el Me matrimonio. daban su cursito, su Claro, taller. su cursillo. Entonces, creo que quizá eso sería parte de la solución para retener a los jóvenes en la iglesia, alguien que se vuelva el padrino de este muchacho. Porque tampoco podemos abarcarlo todo. Dice No, el dicho claro. que el que No, mucho claro. abarca, Poco aprieta. poco aprieta. Entonces, ciertamente esa es parte también de la situación por la cual nuestros jóvenes abandonan. Entonces, Maciel, recalibrando un poco, dijimos que en la primera parte de las razones por que los jóvenes se van es por lo social, su Así, entorno social. Un 28% andaba por ahí el número. Más así o un menos. 29%. 29%. Luego está lo económico, que es la segunda razón. Entonces, ¿cuál sería la razón de más peso? Porque nosotros, tal vez como jóvenes, Sí. siempre queremos o enfocamos que la razón por que uno se va de la iglesia es por otra gente de la iglesia. Pero ya vimos que esa razón está abajo. Incluso la razón económica está por encima de esa. Así Entonces, es. hay una tercera razón que tiene que estar por encima de esa y tiene que ser la principal razón por la cual el joven deja de ir a la iglesia. Es la parte espiritual. Cuando nosotros no desarrollamos esa experiencia personal con Jesús, cualquier viento puede tumbar un coco. Eso es así. Entonces, en el caso de la misma investigación, en la parte espiritual, decía que la cuarta parte de los jóvenes, oscilando entre las edades de 18 y 29 años, se marcha de la iglesia porque dice que los hermanos tienden a demonizar todo lo que pasa.
Se entiende que todo lo que ocurre o que no es parte de la iglesia pertenece al enemigo. Obviamente la palabra de Dios dice que el que no es conmigo es contra mí. El que conmigo no recoge, pues desparrama. O sea que si yo no estoy con el Señor y las cosas que hago no son de Dios, o sea, hay que investigarlo. Sin embargo, esa es una de las razones que ellos señalan. O sea, todo es del demonio, todo lo que no es Dios es del demonio. Pero es por la misma situación que volvemos al principio. Las inexperiencias hacen que se piense de esa manera. Sí. Entonces, la base de esto está en la relación personal que cada persona debe, valga la redundancia, ¿verdad?, tener con Jesús. Cuando yo como persona tengo una experiencia con Jesús, eso me hace a mí que independientemente de la situación, los vientos que vengan, las tormentas que se avecinen, yo puedo quizás resbalarme, como dice el Salmo 73, pero no caer. Exacto, Señor. Porque sé que quien me llamó me sustenta. Otra cosa es que Roberto Tinoco, él es un pastor evangélico de México. Él tiene un libro que habla acerca de la deserción en la iglesia y apunta 4 puntos importantes, el por qué se tiende en esta parte espiritual a uno apartarse de la iglesia, no tanto los jóvenes, sino también nosotros como En jóvenes sentido adultos que general. no llegamos a 50. No, claro, claro. Uno de ellos es que la iglesia y sus prácticas. Ejemplo, ustedes pueden visualizar mi anillo, ¿verdad? Sí. Mi anillo de casada. Cuando yo entré a la iglesia como joven, 19 años, yo me preguntaba por qué los casados de la iglesia no utilizan su anillo de matrimonio. Si cuando vamos a la escuela, vemos Nos que cada enseñan. persona tiene un distintivo y sale a la calle y se sabe que pertenece a la escuela tal por el distintivo que tiene, ¿sí o no? Sí, claro. Vamos a una empresa, todo el que trabaja en la empresa tiene también una camisa o tiene un carnet Un carnet de la que le empresa. identifica como parte de esa empresa. Entonces yo digo, el anillo es como una identificación. No vamos a entrar en ese tema muy a fondo No, porque no. yo sé que es dando Estamos más de o menos acuerdo, un estamos de ejemplo, acuerdo. Sí. ¿verdad? El ejemplo mío era el de lavado de los pies entre los sesos que son diferentes, o sea, entre mujeres. Cuando yo entré a la iglesia, y disculpa que te interrumpa, Sí, no. yo siempre me preguntaba en la Santa Cena, ven acá, pero ¿por qué yo no le puedo lavar los pies, qué sé yo, a Darlene, si yo cometí una falta con ella? Entonces una vez le preguntamos a uno que era anciano, el Señor lo tenga descansando bien, ese señor. No, él era... Hasta el no, día no, que él venga. no, él falleció, Sí, literal, sí. él falleció Ok. y era una persona muy, muy buena. Pero cuando le hicimos la pregunta, al final él respondió, así cuando yo llegué estaba así, así lo vamos a dejar. Y yo le dije, no hay problema, varón. Ya sigamos de entiendo, vuelta. pero ya entiende usted, o sea, Sí, cuando no hay una sí. respuesta para eso, como cuando el niño te pregunta, ¿puedo hacer esto? Y tú le dices, no. ¿Por qué? Porque es malo. ¿Por qué es malo? Porque es malo. Porque yo lo dije. No. Entonces, al tú decir, ¿por qué es malo? No es una respuesta convincente. Sí. Tú Sí. tienes que dar una razón del por qué es malo. Entonces, Sí. respecto a esto me hacía sentir a mí como que, porque cuando yo me caso yo quiero tener mi anillo. Entonces la iglesia me está diciendo, no puedo utilizarlo. Entonces, ya como joven, eso me estaba creando a mí como una espina que quizás por eso yo me pude haber ido de la iglesia. Claro. Sí. Pero no, porque como les decía, lo que me hizo a mí venir aquí no fue alguien que me invitó, ni alguien que me dijo, sino una experiencia que yo tuve con el Señor. Es decir, que tuvo más peso mi experiencia que esa parte que quizás me calcinaba, pero aquí estamos. Ya es permitido, podemos utilizar nuestro anillo como identificación, ¿verdad?, Correcto. de que estamos casados. Entonces, Bueno, parte de las cosa. prácticas de la iglesia que no tienen una explicación ni una base bíblica para usted sentarse con el joven y explicarle, hace que ese joven quede en el aire y que por esa situación quizás decida marcharse. Sí, y es importante hacerle entender a la persona que tiene bastante tiempo ya en la iglesia que la juventud de ahora es una juventud que está expuesta a mucha información. Así es. Y al estar expuesta a mucha información, si tú no le respondes correctamente la duda que él tenga, él va a ir a otra fuente, que puede ser que no sea la mejor Así para es. él contestar esa duda. Y esa fuente no puede ser otra cosa que le diga lo que no es correcto. Entonces es prudente y necesario que nosotros como adultos nos eduquemos, nos informemos valiosamente y Exactamente. estemos dispuestos a contestar de una manera abierta, sin miedo y sin tapujos, cualquier pregunta que tenga el joven. Y saber decir
mira, por el momento no me la sé, pero te prometo que buscaré la respuesta porque no hay ningún problema con eso. Exacto. Eso no hay ningún problema. Yo incluso recuerdo que cuando yo entré a la iglesia, era él que yo lo molestaba todos los días. Era él que yo le hacía todas las preguntas. Él sabe que yo venía a veces con temas, Gadi, mira que me dijeron tal cosa. Y Gadi pacientemente se sentaba conmigo. Y mire y dónde me está. Estamos aquí, Gadi, gracias. Ese lo salvó el Señor. Yo oraba, Señor, yo no tengo la respuesta de eso, Pero mira, ayuda. vamos a ver, Pero ayuda. Es que en este claro, en este caso somos tinajas. Y si dejamos que el Señor empiece a llenarla, pues vamos a tener las respuestas prudentes porque no saldrán de nosotros, sino el mismo Espíritu será capaz de contestar. Otro punto que decía Tinoco en su libro, La deserción en la iglesia, es la pérdida de la fe. Pero ¿por qué el joven pierde la fe? Porque no ha creado ese sistema de relación íntima con Dios diariamente. Cuando nosotros no nos dedicamos a estudiar diariamente la palabra y a orar, que es lo que hace nuestra íntima relación con Dios, entonces lamentablemente se va perdiendo. No, y ahí yo tengo mucho que hablar porque la realidad es que es difícil. O sea, aún para los adultos, hacer ese hábito de lectura y de oración es difícil. Sí. Y para los jóvenes todavía más difícil. A los jóvenes que están acostumbrados a usar el celular todo el tiempo, sí, a tener entretenimiento por un montón, es muy difícil ese asunto. Y es algo preocupante. ¿Cómo mantener la fe de los jóvenes cuando los jóvenes no les da deseo de leer la Biblia? ¿Cómo mantener la fe cuando ellos no tienen deseo de orar, no tienen deseo de ir a la iglesia? ¿Los obligo? ¿Cómo se...? Yo entiendo. Hablábamos en principio, yo tengo 2 niños, sí, 10 y 8 años. Y yo me preguntaba también, le preguntaba al Señor, ¿qué hago para motivar a mis hijos en el estudio de la palabra? Sabemos que el estudio debe ser de manera individual, porque cada uno tiene que desarrollar su relación personal con Dios. Pero en este caso ellos dependen de mí. Pero si los instruimos en el camino, ¿verdad? Cuando sea viejo, se acordará de eso. Entonces yo decidí comprarles unos cuadernos. Yo opté por como unos diarios, ¿verdad? Cuando voy a la tienda, esto es una anécdota, digo, ay, qué bellos, estos son los que necesito, porque voy a comprar 3, uno para ellos y uno para mí. Y cuando pasa uno por el lector de precios, casi 1,000 pesos uno solo. Digo, son caros, son caros. Tú no vas por ahí, vas a tener que ser creativa. Devolví esas y empecé a buscar. Encontré unos cuadernos chulísimos y esos cuadernos yo los decoré. Les puse su nombre, puse el mío y le escribí diario de oración. No. Las Biblias que están otorgando actualmente en la iglesia tienen en la parte de atrás preparadas cronológicamente todas las parábolas de Jesús y todos los milagros. Entonces yo dije, miren niños, lo que vamos a hacer. Cada día nos vamos a sentar cada uno con su cuaderno y pongo un set de colores. Allí nosotros estudiamos, nos rotamos. A ti te toca orar, a ti te toca leer y a mí me toca orar al final. Papá, vayan anotando. Sí, y así vamos rotando. Y entonces cuando lo hacemos, analizamos. ¿Qué se dijo ahí? ¿Qué entendiste tú? ¿Tú qué entendiste? ¿Y qué ustedes creen si en estos tiempos pasa? ¿Qué podríamos hacer? Es decir, no solamente quedarnos en la parte de allá, sino traspolarlo acá, a la actualidad. Y después de eso, escribimos un texto clave. ¿Cuál es el texto clave? Y ellos mismos ya están están capacitados para decirte, este es el texto clave. Lo que ellos dicen como texto clave es el que tomamos. Ese lo escribimos ahí con fecha del día de estudio y luego hacemos un dibujo de eso que nosotros estudiamos, de lo que entendimos. O sea, una manera muy pictórica, ¿no? Porque a los niños les gusta dibujar, les gusta colorear y al hacer esto interiorizan lo aprendido. Yo estoy segura, no porque sean mis hijos, usted los llama y los pone ahí y de esas que ya hemos estudiado, ellos son capaces de hablarte a voz en cuello. Es decir, que el joven también tiene que buscar cuál es la manera que a mí me gustaría aprender tal cosa. O puedo relacionarme con otros, como también la inteligencia artificial está, ¿verdad?, a la vanguardia, a la hora del día. Déjame crear un grupo de estudio con 2 personas más cada día. Eso también puede ser una solución.
para mantener la fe. A ver, cuéntame de tu experiencia el día de ayer. ¿Qué te pasó? Eso que viviste, ¿cómo puedes relacionarlo al día de hoy? Es decir, que hay muchas maneras de cómo nosotros podemos mantener nuestra fe. No significa, porque Gary apuntaba a algo bien importante, aún como adultos, a uno se le hace difícil, porque yo no voy a decir que yo soy una santa No, y no, que todos ninguno los aquí. días me levanto, ay Señor, no, uno tiene Todos sus los días. días, ¿verdad que sí? Sí. Uno Todos tiene los sus días son momentos de porque luz. uno es humano, Sí. pero es un esfuerzo que uno tiene que hacer cada día. Yo tengo también un testimonio. Me parece que cuando estuve aquí en la iglesia también lo di, pero el testimonio es reciente. Es del día de ayer. Todos los sábados yo coloco una bocina en mi casa y tenemos 20 minutos con una alabanza, un texto bíblico, luego explicamos un poquito y ponemos otra alabanza y hacemos una oración global para todos los vecinos. Me llama una vecina el día de ayer que me ve cerrando mi casa. Tú eres la que pone la bocina todos los sábados, ¿verdad? Sí. La señora es evangélica y me dice, eso es una bendición. Y te voy a decir qué pasó. Y empezó a llorar. Me dijo, el sábado yo estaba fregando a las 6 de la mañana. Y cuando pusiste la bocina, yo en ese momento estaba orándole a Dios, pidiéndole que me respondiera y que me mostrara si Él realmente escucha mis oraciones. Y dice ella que terminando de orar y así fregando y llorando, escuchó cuando en el estudio de ese sábado yo dije, puede ser que tú pienses ahora que Dios no está escuchando tus oraciones, pero Dios tiene un propósito especial y a su tiempo va a obrar. Wow. Dice ella que en ese momento ella sintió que Dios le estaba respondiendo y que tuvo que soltar los trastos y arrodillarse a darle gracias a Dios porque sintió que recibió la respuesta. Amén. Es decir, que aunque uno no quiera hacer las cosas, hay otras personas que desde fuera te motivan a hacerlo. Te ven como un referente de espiritualidad. Sí, O sea, hay muchos jóvenes en la iglesia que quizás ellos entienden, yo no tengo el don de predicar, no tengo el don de cantar, no tengo el don de recitar, pero quizás ese abrazo que le das al hermano cuando llega, al amigo cuando llega, esa inteligencia interpersonal que tienes, ¿verdad? De relacionarte con los demás, que no todo el mundo tiene, eso hace que esa persona a quien abrazaste, a quien le diste una buena bienvenida, quiera regresar de nuevo. Entonces, esas experiencias como joven te pueden también ayudar a permanecer. Es simplemente tratar de recordar siempre lo bueno, no lo malo, sino lo bueno, a lo que me lleva. Entonces, estoy hablando mucho. No. Estamos aprendiendo. Yo creo que el que vaya a ver este contenido van a aprender los padres, los niños, los abuelos, los más grandes, los medianos, los chiquitos. Los que vienen en el camino hasta van a saber. Porque hasta yo empecé a implementar eso cuando Ella está detallando mucho, pero o sea, en general lo que hay que tener nuevas metodologías para lidiar con los innovación. Exactamente. Y estamos actualmente en un mundo que está bien adelantado en cuanto a la ciencia, en cuanto a la IA, la inteligencia artificial. O sea que nosotros podemos como jóvenes innovar. Mira cómo ustedes están aquí también, innovando. Quizás no alcance todo lo que ustedes desean alcanzar, pero va a alcanzar todo lo que Dios quiere que alcance. Amén, así es. Es decir, que todo tiene un propósito, o sea, no hay por qué desmayar en esa parte. En Proverbios 3:7 dice, no seas sabio en tu propia opinión. Usted decía, yo cuando no sabía nada iba a donde Gary y le preguntaba. ¿Por qué? Usted no se creyó que usted se lo sabía todo. No. Pero Gary tampoco se creyó que lo sabía todo. Decía, Señor, ayúdame a responderle conforme a lo que realmente él tiene que saber. Así es. Y eso es lo que los jóvenes tienen que poner en su mente, porque actualmente esa es la ola que hay. Sí. No, yo me sé eso. ¿Qué es lo que me viene a corregir si yo me sé tal cosa? Yo sé dónde va a parar tal cosa. No seas sabio en tu propia opinión. Tenemos que aprender de los demás. Y de todo el mundo se aprende. Sí, claro. Hasta de un niño usted aprende. Es decir, que lo primero en lo que el joven debe enfocarse hoy día para mantenerse en la iglesia, y no en la iglesia, sino en los caminos del Señor, es desarrollar una relación íntima con el Señor. Y eso viene primero por una decisión. Segundo, innovación. Y tercero, una buena relación con los demás jóvenes que estén en la iglesia. No formar islas,
que eso se ve mucho también en la iglesia. Eso sí. Mi grupito, los Sí. míos son estos. Salmo 119:9. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. Yo sé lo que es bueno, sé lo que es malo. Hay libre albedrío. Tomamos decisiones. Entonces, que nuestras decisiones siempre estén enfocadas a la luz de la palabra. Y que cuando lleguen esos momentos en los cuales tengamos que hacer algo, podamos pensar primero, ¿eso estará bien? El Espíritu siempre está dispuesto a darnos la respuesta. Nosotros tenemos que preguntar. Entonces, no hay manera de cómo uno pueda salir de la iglesia. Que pueden haber altas y bajas, siempre la van a haber. Claro, Yo las he tenido. El dilema es permanecer. exactamente. Esa es la cuestión, que podamos permanecer y aprovechar y aprender de los otros que, aunque tengan diferencia de edad o pensamiento, también se puede sacar cosas buenas. Así es. Porque cuando yo me casé, yo no sabía nada de eso. Tuve que preguntarle a alguien que ya estaba casado y ya estaba involucrado en ese mundo y que me pudiera orientar. Asimismo, yo creo que el joven tiene que sentirse la libertad de poder hacer eso, pero igualmente la confianza de tener quién le puede dar ese buen consejo, quién le puede educar. Entonces, hemos visto entonces que los problemas básicamente se componen en tres: el Así es. espiritual como el principal, el económico y el Y el social. social. Entendemos entonces que si podemos reparar esa relación con Jesús, o sea, desde el enfoque espiritual, podemos entonces todo lo demás repararlo. Así Y dice la no, palabra. y no Todo lo crear un demás vendrá estado. por añadidura, ¿verdad? Exactamente, porque a veces también personas piensan que la parte espiritual es como otra parte diferente de mi vida, pero no, es el complemento total de lo que Así es. armoniza mi vida. O sea, debe de ser algo visualizado como el todo, no simplemente una parte más, como decir, Así estas son las es. finanzas, estas son mis amistades, no, no, no. La parte espiritual es el todo de la vida. Y nada, entonces Maciel, ¿cuál sería tu consejo? Entiendo yo que parte de la resolución final para esos jóvenes que han salido de la iglesia. ¿Hay esperanza para ellos para que puedan volver? ¿Hay una oportunidad para que ellos Claro. vuelvan a su iglesia? Si su iglesia cometió alguna falta, ¿hay una forma en que la iglesia y esa persona se reconcilien? Sí, claro. Aunque tengo una experiencia muy, muy cercana, que es mi madre. Ella era adventista a eso de sus 17 años. Mm. Entonces ella dice, tú sabes que cuando una muchacha bonita, porque mi mamá era muy bonita, entra a la iglesia y hay jóvenes solteros, pues desde que ven a la muchacha, pues, Se menea ¿verdad? el panal Empiezan a hacer filas. y se empieza a hacer la miel de abeja y el panal se agita. Pues dice mi madre que cuando ella entra a la iglesia y los jóvenes empiezan como a buscarle el lado y eso, entonces las jóvenes, las muchachas empezaron como a sentir celos. A tal grado las llevó el celo y el mismo enemigo que hasta le ofrecieron golpes a mi madre. No, wow. Como que Increíble. amenazas. Entonces ella dice que ella lo que pensó en ese momento fue lo siguiente: si allá afuera yo no tenía problemas, porque vengo a la iglesia y encuentro situaciones. Entonces es lo mismo que dijimos, o sea, como que todo vuelve al ciclo. Ujú. Sí, sí. La inexperiencia es la que hace eso. Hasta el sol de mi madre no ha vuelto a la iglesia. Sin embargo, yo no pierdo la esperanza de que ella lo haga en algún momento, porque con todo Dios tiene un propósito. Sí. Cuando ella tenía sus 17 no pensaba tenerme a mí, pero me tiene a mí y yo estoy en el camino. Exacto. Es decir, que de alguna manera Dios va ayudando al que está afuera a que entienda cuál es el camino correcto al que debe volver. Segunda Timoteo capítulo 2 versículo 22 dice: huye también de las pasiones juveniles, sigue la justicia, la fe, el amor y la paz, con los que de corazón limpio invocan al Señor. Es decir, hay esperanza para todo el que está vivo. Dice Eclesiastés, ¿verdad? El capítulo 5 y 9 también, que más vale perro vivo que león muerto. Mientras estemos vivos hay esperanza. Así es. Entonces, todo joven que escucha, gente que dice, yo espero un llamado del Señor. ¿Cuál es el llamado que esperas? ¿Que el Señor baje directamente y te diga, vuelve a la iglesia? No. Los llamados de Dios son, vamos a decir, generales y relativos. Cualquier persona se acerca a ti y te dice, Dios te bendiga, te esperamos, te amamos.
Dios te está llamando a través de esa persona. Dios te está tocando. Muchas programaciones especiales que se hacen en la iglesia, precisamente para los que se han alejado. Dios te está llamando. Es decir, que son oportunidades que nosotros no podemos dejar pasar por alto. En este caso, buscar la justicia, que es el mismo Dios. Buscar la paz, hacer el bien y alejarnos de las pasiones juveniles. Estamos bombardeados, muy bombardeados. Sí. Actualmente se entiende que el mundo ofrece más que lo que la iglesia ofrece. Pero la paz que nosotros sentimos ahora, quizás no es la paz que usted al final, después de su gran bonche, no siente. Porque al final se acuesta en su habitación, llora, hay un vacío. Y ese vacío solamente lo llena Cristo. Y si es que estás esperando que el Señor te toque y te llame, este es el toque del Señor. Amén. Te espera con los brazos abiertos, sin importar qué hayas hecho, porque Dios no tiene que ver con lo que hayas hecho. En el momento que decides seguirlo a Él, tu página se torna blanca. Y eso es digno de un amén y un gloria a Dios. Amén, amén. Gloria a Dios. Yo creo que hemos cerrado por el momento de manera perfecta y excelente, Gloria a Dios. agradeciendo a Maciel por la participación y haber Amén. acompañado en esta tarde y exhortándole a todos los amigos de aquellos que se han retirado de la iglesia, es tiempo de volver. El Señor está a la espera, amigable y paciente, esperando que tú vuelvas. Y nosotros también le esperamos. Igualmente nosotros. Y el que está pensando en salir, que no salga, Que que no allá salga. afuera no hay No hay nada que nada. buscar. Que esto se No está hay nada. acabando si sale ahora. Se Exactamente. queda. No, y que el que se sale mira toda la lucha que coge para volver. Al Así final mismo. lo piensa y nunca vuelve. Lo ideal es nunca salirse, mantenerse siempre en el redil. No mirar al hermano. Exactamente. Mire a Jesús, que es su Salvador. No importa lo que haga este, lo que diga aquel. Mantenga su vista fija en Jesús. Entonces, Amén. mi gente, muchas gracias por sintonizarnos. Esto fue Loco como yo, esto por Cristo. Cambio y fuera, nos vemos en otra oportunidad. Gracias.